¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Alexander Bachman de concienciaradio.com. Tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a entrevistar a una persona enorme en la sociedad ufológica. Básicamente vamos a hablar con Joseph G. Jordan. ¿Quién es él? ¿Qué es él? ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que él hace? Y cómo tú y yo nos podemos proteger del enemigo con respecto a algo enorme que muchas personas no quieren aceptar. Pero creemos aquí en Conciencia Radio que es tiempo de abrir nuestras mentes a la realidad de que entender el fenómeno de abducción, de que realmente no estamos teniendo a entidades extraterrestres, sino que estamos confrontando al enemigo y aceptándolo como una realidad interdimensional. Quiero que le den la bienvenida, por favor, a Joseph Jordan. Vamos a hacer esta entrevista en inglés y traducirla en español para nuestro público de habla hispana. Joe, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Gracias por tenerme. Joe, gracias. ¿En dónde estás ahorita? Estoy en la soleada Florida. Empecemos. Joseph, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de ti? ¿Cómo te involucraste en la ufología? Y subsecuentemente lo que pasó en Roswell 2009, que es algo enorme. Lo tenemos en nuestro sitio. Nuestros miembros han visto tus conferencias y tu página web. Tú has cambiado ya el proceso de el fenómeno ufológico ya hacia un proceso que tiene que ver con principados de poder, en vez de verlo como desde la idea de que estamos tratando con seres extraterrestres del espacio exterior. Danos un perfil de ti, por favor. Esta es una pregunta que me hacen muchas veces. Es ¿cómo te haces un investigador ovni? ¿Qué te mueve para ser un investigador ovni o meterte en este fenómeno? Y te debo decir que esto fue accidental, no fue algo que yo había soñado ser un investigador ovni. Atrás, en 1982, iba a ir a Alaska a visitar a mi hermano de vacaciones. Él estaba en la Fuerza Aérea, establecido allá, y estaba en el aeropuerto en Orlando, en la parte central de Florida, y estaba buscando un libro que podía leer en mi viaje, porque iban a ser 10 horas de camino. Entonces estaba viendo las tienditas en el aeropuerto, las revistas y los títulos de los libros, tratando de buscar algo que me llamara la atención, y recogí un libro y vi y dije, este libro ha de ser un libro de ciencia ficción buenísimo, porque yo leía de adolescente mucho la ciencia ficción. Antes leíamos mucho la ciencia ficción para escaparnos, ahora son los videojuegos, pero entonces dependíamos de los libros. Y a mí me encanta la ciencia ficción, excepto que cuando lo recogí y vi el reverso del libro y de qué trataba, establecía que esta historia estaba basada en investigaciones y que no era un libro de ciencia ficción, una novela. Y esto me llamó la atención, me dejó perplejo, porque el título decía UFO Crash in Roswell. O sea, para mí parecía ciencia ficción, pero ahí establecían y sentían que era algo real que sucedió en Roswell en 1947 con los extraterrestres, y eso me llamó la atención. Y durante esas vacaciones continué leyendo el libro y no tardé mucho en terminarlo, y para cuando lo terminé quería saber ya más sobre este fenómeno, porque aquí estaba tomando ciencia y mezclándolo con ciencia ficción, con la cual yo ya estaba familiarizada, pero no sabía que una con otra podían existir al mismo tiempo. Así que empecé a investigar este fenómeno ovni, y así fue como inicié una búsqueda para investigar de qué trataba este fenómeno. Yo no tenía un background en esto, nunca los estudié, nunca leí libros. Había visto algunas películas de vez en cuando que trataban con extraterrestres, pero no era lo primero que traía en la mente, pero ya se había convertido en eso. Así que me involucré con una organización de investigación ovni llamada MUFON, la Mutual UFO Research Network,
tienen investigadores a nivel internacional, tienen miembros e investigadores de todo el mundo. Es una de las organizaciones base más grande del mundo que trata de avistamientos ovnis. Y recuerdo en 1982, y todavía sigo siendo miembro, empecé a trabajar con MUFON y me hice director del condado estatal cerca del Kennedy Space Center aquí en Florida. Y esto tenía que ver con preparar a otros investigadores y darle seguimiento a reportes de avistamientos y tomar las declaraciones con la policía. Y también íbamos a hacer las investigaciones y grabar las investigaciones de las personas que tenían avistamientos y tratar de entender de qué trata este fenómeno. Pero con el pasar de los años empecé a darme cuenta de que hacer investigaciones de avistamientos era como andar persiguiéndote el rabo. Nunca llegabas a una respuesta. Y MUFON ha estado haciendo investigaciones por 50 años, si no es que más. Empezó ya con un grupo organizado en 1969 y tenían cientos, si no es que miles de reportes en sus bases de datos, pero sin respuestas con respecto a qué es este fenómeno. Entonces empecé a investigar yo más qué más hay para llegar al fondo, a la verdad de este asunto. Y es cuando en las reuniones mensuales me topé con gente que clamaban ser contactados o lo que se llaman abducidos. Gente que decía que habían tenido una experiencia de abducción, que habían sido llevados en la noche a bordo de una nave, que se les hizo experimentos y habían sido regresados con marcas en su cuerpo, rastros. Pero yo tenía que empezar a escuchar estas historias porque era parte de la experiencia ovni. Y al empezar a escuchar más y más lo que la gente empezaba a decir, me di cuenta que si íbamos a llegar al fondo de lo que trataba el fenómeno ovni, teníamos que acercarnos más a la fuente. Y para mí, estas personas que realmente o clamaban haber tenido estas experiencias con estas entidades alienígenas con respecto a los avistamientos, y eso estar más cerca a la fuente. Y así empezamos a investigar a la gente que había tenido estas experiencias y empezamos a entrevistarlos, a recompilar las historias, y al principio no habíamos recibido nada diferente que los demás investigadores en el mundo que investigaban el proceso del fenómeno de abducción. En los resultados, los mismos patrones, las mismas señales, los experimentos médicos que eran testigos del evento, que fueron tomados en la noche en contra de su voluntad, que no sabían que había iniciado el proceso de abducción. Todas las mismas cosas que nosotros también nos estábamos topando con ellas, pero en 1996 todo empezó a cambiar. En 1996 estaba trabajando en un par de casos muy bizarros, yo y otros compañeros investigadores, casos que habíamos trabajado previamente, que tenían que ver con una opresión importante con respecto a dos casos importantes que no podíamos definir qué era lo que estaba provocando esta opresión. Y uno de los investigadores con los que estaba trabajando resultó que ella era cristiana y ella había estado trabajando en investigación de abducciones, y me retiró, me puso a un lado un día y me dijo: sabes que debes tener mucho cuidado de trabajar en este campo, necesitas protección. Bueno, cuando yo me metí a las investigaciones de OVNI, también me involucré el movimiento de la nueva era y los estudios metafísicos, porque la gente que acudía a estas reuniones también estaban involucrados en estas áreas. Eran personas que se metían a prácticas de la nueva era, y eso es algo en lo que me involucré, y en realidad hasta participé yo en estas actividades. Y teniendo una investigadora cristiana trabajando conmigo, era un poco raro en sí mismo. Y yo le dije: ¿qué tienes tú para ofrecerme a mí? Le dijo: yo tengo mucha protección. Yo tengo mis piedras de cuarzo para protegerme. En ese tiempo las usaba para las prácticas de la nueva hora. Ella me dijo: no, estamos hablando de verdadera protección. Y le dije: pues, ¿qué tienes? Y ella sacó la Biblia
y me dice, a mí me gustaría que empezaras a ver esto. Y me empezó a enseñar. Y yo le dije, quiero ser honesto, pero no creo que la Biblia tenga nada que ver con esto. Le dijo, yo creo que sí. Creo que deberías dejarme enseñarte un par de cosas. No. Le dije yo no quería que la Biblia fuera parte de mis investigaciones en ese momento. Espérame. Tú siempre dices que eres una de las personas más objetivas y abiertas en materia de investigación OVNI. Y le dije, yo ya sé a dónde vas con esto. Y nos sentamos y me empezó a enseñar algunas cosas que había escuchado cuando yo era niño, cuando iba a la iglesia con mis papás, y como adolescente me alejé de la palabra de Cristo y me metí en otras cosas, pero aquí ella me estaba compartiendo algo muy importante, algo que nunca había escuchado. Y le dije, ¿sabes qué? Esa es verdadera protección, más que las piedras que guardo en mi bolsa, en el pantalón. Y ella me enseñó esto, y mientras me lo iba enseñando, algo en ese momento cambió. Y en 1996, en noviembre, acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y obviamente cambió en mis investigaciones a lo largo de los años. Cuando ingresé por primera vez al fenómeno OVNI, yo era una persona totalmente agnóstica, no creía en Dios, era el típico que creía en la evolución y el desarrollo humano. Y después, cuando me metí a las prácticas de la nueva era y metafísicas, y después de haber estado con ella, tomé un curso bíblico, y lo primero que escuché fue un extracto de Efesios 6:12, y en el momento que lo estaba escuchando, y fue cuando Dios me dio una visión en ese momento mientras estaba leyendo ese versículo, donde dice que no estamos luchando contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Fue cuando tuve una visión del típico alienígena gris enfrente de mi cara, mientras me estaban leyendo esta parte de la escritura, y en ese momento vi cómo se morfió en una cosa horripilante, la cosa más espantosa que había visto. Y en ese momento yo sabía que en ese momento lo que estaba viendo era la verdad de lo que este fenómeno realmente es. ¿Cómo lo podía compartir o comprobar? Esto era algo que Dios me había revelado personalmente, pero ¿cómo lo podía comprobar? Entonces lo compartí con mis compañeros investigadores esto. Y les dije, no tenemos que estar metidos en esto de los ovnis. Esto no parece ser lo que parece ser. Entonces yo estaba dispuesto ya a renunciar a esto y ya dedicarme con mi vida, pero ¿sabes una cosa? Dios tenía planes para mí. A las 2 semanas de repente escuché una voz dentro de mí diciéndome que esto no ha terminado. Y le dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero estar involucrado con esto. Es algo que un cristiano y un no cristiano no tiene que involucrarse en esto. Pero me dijo, aún no has terminado con esto. Le dije, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me estás pidiendo? Y esa pequeña vocecita me dijo, toma esto y regresa por donde venías. Como que yo no puedo llevarle esto a la gente de la comunidad de la nueva era, decirles esto. Simplemente van a pensar que la Biblia es un libro de historias de algunos viejitos en la antigüedad que hablan de Dios, y no van a creer en esto, no van a creer nada más que habla de la creación del universo y todo eso. Me tienes que dar algo más que esto. Y yo no sabía en ese entonces que tenía que retar a Dios de esa manera, pero lo tomó de una manera amable. Me dijo, ya tienes lo que necesitas, tú ya tienes lo que necesitas. Cuando hablé con mis compañeros investigadores, quienes también son cristianos, les dije, tenemos algo aquí que tenemos que investigar qué es. Ya lo tenemos y tenemos que regresar a los archivos y revisar. Y empezamos a ver las entrevistas que teníamos con la gente que había tenido experiencias de abducción. Y esta era de una persona 6 meses previo, antes de que entré a la salvación y la gracia de Jesucristo. Y mientras estaba yo todavía en lo de la nueva era, estaba haciendo esta entrevista con una persona en la comunidad que había tenido esta experiencia en un video de 2 horas. Su nombre es Bill D. Y grabamos toda su historia. Y en ese momento que estábamos grabando su historia,
sentados ahí, no más a 5 pies de él, mientras él nos cuenta su historia. Nunca habíamos escuchado realmente lo que él estaba diciendo, hasta que regresamos al video y lo vimos. Y en este video él describe una experiencia que él había tenido, de cómo había empezado en la noche, y luego fue progresando cuando se fue a dormir, y mientras estaba dormido, la experiencia empezó a suceder, y como un nuevo cristiano, en pánico y en temor, él llamó la palabra de Jesús, 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 ayúdame, y la abducción se detuvo en ese momento. Y mientras estaba viendo este video, ¿recuerdan ustedes esto? No lo recordábamos, ninguno de nosotros, que él había dicho eso. Pero en ese entonces no era el momento, sino en este momento era cuando vimos el video por segunda vez que nos dimos cuenta de esto. Sabíamos que teníamos algo sumamente poderoso aquí, algo nunca jamás escuchado, algo grabado, que podíamos regresar de donde yo había venido, de la comunidad de la nueva era, y regresar y decirle a la gente que utilizar el nombre, poder y autoridad de Jesucristo se puede detener el proceso de abducción. Pero seguía cuestionando lo que tenía yo aquí. Empecé a hablarle a los principales investigadores OVNI del país. Les decía que tengo algo que quiero compartir con ustedes, y les pregunté si ellos se habían topado con algo similar. Y mientras compartía la historia de Bill D. con cada uno de estos investigadores, y cada uno me preguntó, ¿podemos decir esto de forma extraoficial? Lo que quiere decir es de que no te puedo decir quién ni qué dijo quién, pero sí se habían topado ellos con casos similares, ya sea gente que había llamado, pedido ayuda a Jesucristo, usado la oración, o usado algún salmo cristiano, o cualquier cosa para detener la experiencia. Y les dije, ¿en serio? Hemos leído todos tus libros, sus videos, y nunca alguien había escrito algo o dicho algo de que las abducciones se pueden detener por medio de esto. De hecho, ustedes hablan de que esto no se pueden detener las abducciones y punto. Pero lo que tenemos aquí es de que no se les hace inusual a ustedes porque no hemos escuchado de esto. Si ustedes sí se han topado con casos similares, ¿por qué no lo han reportado? Y aquí es donde las cosas se pusieron un poco raras. Porque cada uno de estos investigadores con los que hablé, primero dijeron que no sabían cómo interpretar todo esto. Y yo hubiera estado bien con eso, una respuesta válida, pero fue la segunda respuesta que me dieron que a mí me molestó y me preocupó. Fue que dijeron que realmente no querían irse por ese camino porque podría afectar su credibilidad en el medio OVNI, de tratar esto desde el punto de vista espiritual, que no querían involucrarse con esto por cómo afectaría su credibilidad ante los demás. Y les dije, bien, entonces están conscientes que lo que tengo aquí no es raro, simplemente no está siendo reportado. Les dije, voy a tomar esto como parte de una pieza del rompecabezas OVNI y voy a empezar a buscar más casos como este para poder detener el proceso de abducción. Y yo no tengo nada que perder aquí, y les dije, creo que tenemos algo aquí que la gente se puede beneficiar con esto. Y ellos me dijeron, sí, por favor hazlo porque nosotros no podemos. Y lo que acabo de escribir aquí, lo que estos investigadores ocultando esta información, esto es lo que llamaríamos un encubrimiento. Gente en la comunidad OVNI, oímos siempre de encubrimiento gubernamental, de esto, de lo otro, pero la gente realmente no sabe en lo que han estado involucrados, especialmente la gente del gobierno, sino el encubrimiento real viene de los investigadores mismos, de quienes hemos dependido durante todos estos años, por su agenda. Y yo vine ante esto sin ninguna agenda. Yo soy un investigador honesto. Fui entrenado por MUFON para hacer las investigaciones, documentarlas, y eso es algo que tenía que ser compartido. Y le di seguimiento, y durante los últimos 13 años he estado haciendo justamente eso. He trabajado con más de 400 casos donde hay personas que han establecido que han podido detener la abducción utilizando el nombre, poder y autoridad de Jesucristo, y esto es algo que debe considerarse. Nosotros en ce4research.com hemos subido muchos testimonios en línea, los que puedo publicar,
y creo que hasta ahorita tenemos 92 o 93 realmente en línea, donde tú puedes leer y también escuchar los testimonios de estas personas que hemos grabado de diferentes programas, y pongan esto a la prueba, ¿no? De que estas experiencias se han detenido por estas personas. Cuando voy a conferencias, trato de llevarme estos testimonios conmigo. El testimonio en vivo, en carne, de estas personas que testifican, atestiguan que ellos han podido detener esta experiencia por medio de la autoridad y poder de Jesucristo. Pongo las evidencias en el escenario y les digo a las personas, hablen con ellos. Y este año, aquí en julio, va a ser año número 7 que voy a poder seguir compartiendo esta información en Roswell, en el festival de Roswell que tienen cada año. Y cada vez que llevo los testimonios al escenario, nadie los cuestiona, nadie habla con ellos, porque la evidencia es tan abrumadora que si hicieran esto se enterarían de que esto es real, esto es verdadero y esto es algo que se tiene que atender. De hecho, el año pasado en Roswell logramos que uno de los principales investigadores cristianos OVNI que revisaran nuestras investigaciones, y nos reunimos en un solo lugar, y nos reunimos en el festival de Roswell en el 2009 en Nuevo México, y nos reunimos todos por una conferencia de 3 días, en una conferencia cristiana sobre extraterrestres y el fenómeno de abducción, y teníamos a todos estos investigadores cristianos para empezar a armar todas las piezas del rompecabezas y ponerlas sobre la mesa de discusión y enseñarles que lo que los medios han estado divulgando acerca de los extraterrestres no es real, sino que la palabra, poder y autoridad de Jesucristo puede detener completamente el proceso de abducción, y sí debemos cuestionar qué son estas entidades, qué es lo que quieren con nosotros. Muchas gracias, Joe. Es una manera muy resumida y rápida de cómo tú nos compartes esto. Es cierto, personalmente soy muy similar a ti. Me iniciaron monjes tibetanos a los 22 años y empecé a meterme al movimiento de la nueva era. Empecé a tener ovnis arriba de mi cabeza, triángulos negros, y empecé a investigar. Tomé un entrenamiento, compré un libro de manual de entrenamiento para investigación de campo de fenómeno ovni. Empecé a documentar las evidencias de avistamientos de otras personas, de que podían ver las naves físicamente, y lo que tenemos aquí es posteriormente, cuando empecé ya a aceptar a Jesucristo en mi corazón, y lo hice esto por un gran amigo que tengo, mi hermano Paul. No sé si lo conoces. Sí conozco a Paul. Sí lo conoces. Pues Paul me ayudó a mí a aceptar a Jesucristo, y estoy muy orgulloso de decir que gracias a él hemos trabajado diligentemente para sacar mucha de la información que Paul nos ha compartido al público en general durante estos años. Y una de las cosas más maravillosas que él ha establecido, de que estamos luchando contra este enemigo y denunciándolo, porque es una gran decepción. Lo que tenemos ante nosotros es Hollywood protegiendo la imagen de que hay contacto alienígena en el pasto de la Casa Blanca, o de que viene una destrucción, aniquilación del planeta. Pero sí tenemos evidencias de gente que ha estado en bases subterráneas, pero hay muchos casos que nosotros hemos estado documentando de soplones como Phil Schneider y Thomas Costello allá en Dulce, Nuevo México, y en Hawái. Lo que sí sabemos es que uno de los contactos que trabaja en Black Ops, en Área 51, sí le tocaron música espiritual a una de estas entidades en un ambiente cerrado, y se volvió loco con la música. De hecho, le seguían tocando la música que hablaba sobre Jesucristo, y empezó a gritar y a soltar alaridos y caminar boca abajo sobre el techo, y hasta que finalmente se implosionó adentro de sí mismo, significando que sí estamos tratando con principados y fuerzas obscuras o seres interdimensionales, lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. Nosotros tocamos el tema de Jim Sparks el año pasado. No sé si conozcas el caso de Jim Sparks. Sí lo conozco. Ese es un ejemplo perfecto de cómo un abducido
está siendo utilizado para poder jalar más gente y darle más poder al fenómeno de la abducción, de que es necesario porque el planeta está en un proceso de destrucción, y que esto es lo que le ha pasado mucho de la gente que tiene abducciones, de que en este caso, ¿cómo lo ves tú el caso de Jim Sparks? Bueno, he visto su caso, lo he revisado y he escuchado algunas de las conferencias que él ha dado, y él es un ejemplo perfecto de las técnicas de lavado de cerebro que vemos a través de esta experiencia. Es algo que ha sido muy difícil para nosotros poder ayudar a la gente a desprogramarla a tal grado de las experiencias tan fuertes que han tenido. Lo que vemos con este tipo de experiencias de abducción es que inicia con una experiencia aterradora desde el principio, que los llevan en contra de su voluntad, pero mientras la experiencia sigue progresando, empieza a cambiar a tal punto donde se les dice que fueron escogidos por una razón especial, de que han atravesado esta experiencia. Es una seducción que amarra a la persona, y lo que empezamos a ver, los aspectos de esto, a lo que nos referimos como un fenómeno llamado el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo realmente fue utilizado cuando empezaron a rescatar a los prisioneros de guerra, y ver que cuando entraron a rescatarlas de cuando estaban en cautiverio, que su ideología, que ya habían tomado el lado de sus captores. ¿Y cómo es esto posible? A pesar de toda la tortura y tormento que habían atravesado, sino estos factores. Es un fenómeno que ha sido ya documentado y observado, que ocurre también dentro de la experiencia de abducción. Vemos personas que pasan por estas experiencias horroríficas, y esta experiencia cambia, donde se convierte en una seducción de querer trabajar ya a favor de las entidades. Y lo que estamos viendo en el caso de Jim Sparks, de que él es un mensajero de estas entidades, y él se siente especial, él se siente escogido, y es algo muy difícil desprogramar a gente así, que han llegado a esos niveles, porque si los podemos agarrar mientras están teniendo las experiencias de abducción desde un principio, podemos detenerlo, pero las técnicas de lavado de cerebro son tan poderosas, y al utilizar el síndrome de Estocolmo es tan poderoso, que una vez que una persona ha llegado a esos niveles, es muy difícil romper esa decepción bajo la cual están atrapados, y él es un ejemplo perfecto de esto. Y ahora, cuando hablamos de la agenda básicamente, ¿qué tan avanzada está la agenda? Es genética en especie, sabemos que tiene que ver con nuestra sangre, con el componente espiritual en nuestra sangre. Es al estudiar al Espíritu Santo de alguna forma dentro del vehículo, nuestros cuerpos, duplicarlo, replicarlo, controlarlo o eventualmente destruirlo, como tú mencionas, te llevan en contra de tu voluntad, y ahí están ya violando una ley espiritual. No puedes llevarte a nadie en contra de su voluntad, se llama secuestro, porque nosotros somos libres, nacimos libres para actuar libremente basado en nuestras decisiones, y la manera en que está siendo llevada la gente tan abrasivamente, tan violentamente, y siendo paralizada de alguna forma, donde no pueden ni gritar ni pedir ayuda, están siendo llevados a través de la materia misma, como él menciona en sus experiencias, que está siendo llevado como una montaña rusa, como un tren llevándoselo a la nave y metiéndole sondas al cuerpo, etcétera. Esto nos lleva al razonamiento de que estas entidades operan generalmente en la noche, no en el día, pero aún así tenemos casos en el estado de Baja California y otras partes que hemos estado en contacto con personas de todos los aspectos sociales que no habían hablado de esto hasta que empiezan a compartir sus experiencias con nosotros. Estamos hablando con personas que son personalidades de televisión, gente importante en la sociedad que está siendo llevada
en plena luz del día, que están lavando trastes en su cocina, y de repente llega una de estas entidades a la ventana de su cocina y simplemente se paralizan. Una de las cosas que quería compartir contigo es que este fenómeno no nada más está pasando en Estados Unidos, sino en México, en Latinoamérica y otras partes del mundo. Así que es un problema global. Tienes ahí dos puntos importantes que quiero tocar. El primero, estamos hablando, mientras estaba compartiendo la primera historia al principio, de que estamos viendo lo mismo que los otros investigadores están viendo. Pero algo que ellos nunca pudieron adquirir o aceptar. La pregunta que siempre es siendo preguntada por los investigadores seculares: ¿por qué está ocurriendo esto a ciertas personas? Al trabajar con más de 400 casos durante los últimos 13 años, hemos podido empezar a ver ya patrones que el mundo secular no quiere aceptar ni ver. Hemos encontrado tres razones principales por qué las personas tienen estas abducciones. Puede ser una o una combinación de las tres. La primera, la gente en realidad pide tener la experiencia. Y la gente me dice: ¿estás loco o qué? No, no es broma. La primera es que la gente realmente pide tener esta experiencia. No, no es broma. Yo he estado en estas conferencias de ovnis a las que vamos y ponemos una mesa y la gente se acerca y ven que tenemos en la mesa cosas que tratan de abducciones, y sin cuestionar por qué estamos ahí, ven nuestras cosas y les gustan. A mí me gustaría, y nos dicen: a mí me gustaría tener esta experiencia y ver de qué trata para mí mismo. Nosotros les decimos: ten mucho cuidado con lo que pides, porque existe una fuerza allá afuera que sí te va a dar lo que tú pides, número uno. Número dos, al trabajar con estos diferentes casos, la gente tiene que entender por qué les estaba ocurriendo estas cosas. No sabían por qué. Y mientras hacíamos las investigaciones con ellos, para que se dieran cuenta con lo que estábamos tratando, ellos, sin conocimiento propio, se dieron cuenta que habían abierto una puerta y darles permiso a estas entidades para que pudieran acosarlos al meterse con cosas que no son de Dios, meterse en lo oculto, metafísica, y todo esto es darles el permiso. Pero la gente no sabe que al andar jugando con estas cosas no de Dios, están dándoles este permiso a estas entidades. Pero las escrituras nos lo dicen claramente, que esto lo podemos permitir, es decir, que nosotros les abrimos la puerta y ellos pueden entrar y acosarte. Y esto lo sabemos de la verdadera Biblia, que esto es lo que está ocurriendo. Entonces hay gente que lo pide conscientemente y hay gente que lo pide inconscientemente. Y la tercera, pues sí nos dejó perplejos un buen rato, porque empezamos a ver que había personas que tenían esta experiencia desde temprana edad, desde niños. Pero la pregunta sería, pues yo no creo que un niño conscientemente estaría pidiendo este tipo de abducciones, o un niño muy pequeño que esté metido en cosas no de Dios. Y empezamos a investigar en las investigaciones sus perfiles, su historia, de dónde venían, y nos empezamos a darnos cuenta de cómo eran sus vidas como familias, si estaban cercanos a Jesucristo o en qué estaban metidos de ocultismo o algo. Y en cada uno de los casos de las experiencias que iniciaron desde niños, venían de familias donde los papás no practicaban la fe en Dios, sino que tenían otras actividades en las que no debían haber estado involucrados. Y vemos las escrituras, y las escrituras claramente nos dice que el jefe de la casa es el que le da la cubierta de protección espiritual a la familia. Y aquí lo que vemos es una confirmación de que estas casas no tenían la protección por parte del padre de la casa. Y esto es lo que le permite a estas entidades, que no nada más afecta a los padres, sino también a los niños también. Y así es como empieza, y se empieza a convertir en algo generacional. Cuando tú hablas sobre el linaje de la sangre, en mis estudios yo no veo eso. Y te debo decir que con otros investigadores cristianos no estoy de acuerdo con este aspecto de la genética ni de la agenda de hibridización. Y te lo digo como investigador,
que he estado investigando esto, no veo las evidencias. Veo que dice uno y otro y rumores y conjeturas, pero no he visto evidencias que comprueben esto. No creo que ese sea el propósito de la experiencia en primer lugar. Hay que mantener en mente que Dios nos dijo que en el final de los tiempos vendría una fuerte decepción y que hasta los mismos electos serían decepcionados. Y tengo que reafirmar eso y regresar a la Biblia a leerlo a cada rato. Una fuerte decepción. Que Dios mandaría una fuerte decepción. Y esto quiere decir básicamente que Dios permitiría que esta fuerte decepción sucedería. Y yo creo que esta experiencia de ovnis, ya sea avistamientos o abducciones, es esa fuerte decepción, porque viene con grandes señales y maravillas que son tan fascinantes que puede decepcionar hasta los mismos electos si es posible. Y tengo que mantener en mente que esto es una decepción, que esto involucra decepción y mentira. Estas entidades lo único que tienen que hacer es hacerte creer que existe una campaña de hibridización para controlarte. Realmente no lo tienen que estar haciendo. Mantengan en mente que toda esta idea de la apariencia de un programa de hibridización, están trabajando con mujeres, supuestamente las están embarazando, se llevan a los niños, inclusive le enseñan a su hijo durante la experiencia. Lo que hace esto, le pega a esa mujer en su punto más débil, y ese punto es el instinto maternal. Estas entidades pueden lavarle el cerebro a esas mujeres de que la experiencia es real, y esa mujer se engancha, como una de sus mensajeras. Es un gancho que utilizan. No significa que tiene que suceder en realidad, simplemente la idea de que ocurrió. En cuanto a la experiencia en sí mismo, si estas personas son llevadas realmente a algún lado, no creo que lo están llevando a ningún lado. Lo que tenemos es una entidad espiritual que tiene la habilidad de proyectar esta experiencia adentro de nuestras mentes mientras dormimos, o inclusive durante el día mientras estamos despiertos. Ellos pueden crear esta experiencia. Es como si, tengo que usar una palabra o algo similar, es como la experiencia que estuviera ocurriendo dentro de la nave del Star Trek Enterprise, el holodeck, donde todo a tu alrededor es tan real, pero es un holograma, donde todo a tu alrededor durante la experiencia es tan real que no puedes ni darte cuenta de la diferencia. Y no le digo a la gente que no tuvieron la experiencia, porque para estas personas esta experiencia es tan real como tú y yo teniendo esta conversación en este momento. Nosotros sabemos que estamos tú y yo hablando en este momento, lo podemos comprobar. Le tenemos que decir a estas personas que sí, lo estamos tratando de comprobar, pero así de real es para ellos. Ellos no pueden separar la experiencia de que no está ocurriendo en realidad. Esa es la habilidad que tienen estas entidades. También existe el aspecto físico. Son seres interdimensionales, son los que yo llamo huestes que han caído del cielo. Tienen la capacidad como ángeles de Dios, como ángeles de Lucifer. Y si vemos las habilidades de ángeles, se pueden manifestar en lo físico, pero mantengamos en mente que es parte de la gran decepción. Pueden dejar marcas, rastros, rasguños, hendeduras, marcas físicas en el cuarto. También pueden dejar las naves, marcas en el suelo, pero estas son producidas de manifestaciones físicas que perpetran o manifiestan o fortalecen la experiencia como una real. ¿Y por qué ellos están haciendo todo esto? Para hacernos creer que esto es real, porque esto es lo que realmente nos desvía de la agenda real de estas entidades, porque todo el mundo que está teniendo esta experiencia, o que apenas empezamos a estudiar esto, como tú o como yo, nos empieza a absorber, y el resultado final de esta experiencia, el resultado final, la conclusión, es de que estas entidades están utilizando la experiencia ovni de abducción
para alejarte del único y verdadero Dios. El mensaje que estas entidades traen es otro aspecto que debemos ver. Existe una persona que se llama Guy Malone, él da unas pláticas sobre esto, él comparte los mensajes que traen estas entidades, y lo que vemos de estas conversaciones de la gente que tiene estas experiencias, que se les demuestra o que han demostrado en sus comunicaciones con estos seres, es que siempre es anti-Dios, anti-Cristo, anti-Biblia y anti-creación. Porque estas entidades han venido desde tan lejos para destruir una sola religión, cuando existen tantas religiones en el mundo. Pero vienen con un propósito específico, evangelizar con un nuevo evangelio, y se nos advierte en las Escrituras de que tengamos cuidado con cualquier hombre o ángel que traiga un nuevo evangelio. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí con estas experiencias. Estamos viendo un nuevo evangelio siendo predicado por estas entidades, y vemos que nosotros tenemos la habilidad para detenerlos con el nombre de Jesús Cristo. Y esto le da un golpe directo a estas entidades demoníacas. Todo esto trata acerca de la gran decepción. Porque si tú crees que esta experiencia es real, ese es así como te agarran, te mantienen controlado para hacerte creer que literalmente ellos pueden hacerte un proceso de hibridización, genéticamente modificarte. Y yo también creo que eso es también otro factor de control, y lo que he visto con mis investigaciones, que para liberar a una persona realmente de estas experiencias, si tú continúas creyendo que ellos están haciendo esto, no podemos ayudarles. Pero es cuando las personas llegan con estas experiencias, y cuando llegan al punto donde les demostramos que todo esto es parte de una gran decepción, que todo esto es una gran mentira, en ese punto ya les podemos ayudar a liberarlas para que esto nunca les vuelva a suceder. Joe Jordan, bueno, muchas gracias, porque esto es extremadamente importante, porque yo recuerdo una conferencia en Los Ángeles hace 2 semanas, y empecé a hablar con las personas, y estas son personas que están incrustadas profundamente adentro de la comunidad de la nueva era, y gracias a Dios yo ya me salí de eso, pero les enseñé con plantillas, con videos, enseñándoles sobre la guerra espiritual, y no estaban listos, más del 50%, pero estaban en shock al verme a mí como un conferencista internacional reconocido, como un hombre cambiado, porque abracé ya a Jesús Cristo, a Yeshua HaMashiach, y se volvieron locos con esto, excepto 2 personas que se acercaron conmigo, 2 personas, 2 mujeres adolescentes, y ellas me compartieron una experiencia que la noche anterior habían sido atacadas por una fuerza que se había encimado en el pecho de una de ellas, las había paralizado, que no se podía mover, una de ellas no se podía mover, y estaba consciente totalmente de la experiencia, y esta energía la oprimió en el pecho. Le enseñé cómo protegerse, a aceptar a Jesús Cristo en ese momento, en ese restaurante. Fue en un Denny's de Los Ángeles, en Commerce, California, y básicamente lo que sucedió, me mandó un email que te mandé a ti también, agradeciéndome por haberla cambiado a ella y a su hermana, porque ese es el verdadero poder que tenemos contra estas entidades, de enseñarle a la gente que la Biblia no nada más son palabras huecas, una compilación de libros espirituales, etcétera, que habla de la historia de la religión cristiana, sino que en realidad es un elemento increíble de revelarle a la gente de que estos tiempos finales que estamos viviendo realmente están ocurriendo, y que ellos realmente tienen poder, con el poder y autoridad de Jesús Cristo, ante estos enemigos. Y también tenemos otra experiencia que ocurrió en el 2005. Su nombre es Melissa. Ella había sido abducida cada semana y tenía ya tanto miedo. Básicamente en ese momento recé en hebreo a Dios, y su abducción se detuvo, y estuvo muy agradecida a ella. Pero en ese entonces yo no sabía, porque no era cristiano todavía, pero había aprendido hebreo a través de la Kabbalah, tú sabes, en la nueva era, pero lo hice con mucha fe, y lo hice con mis cristales de cuarzo en la mano y todo,
pero realmente sí le ayudó. Hubo algo ahí, igual que tú, que yo en ese momento ni contemplaba la posibilidad de que este problema era espiritual o de que no había visto el aspecto espiritual del fenómeno. Y es muy importante lo que estás diciendo, porque este sería la operación psicológica de operaciones psicológicas que está tentando en contra de los hijos de Dios, como una especie de rapto, de no ser llevado por Dios, sino por el diablo, porque Dios va a venir, no sé cuándo, pero ya va a venir. Y cuando venga, muchas almas van a ser perdidas, porque de eso se trata, el juego final de entregarle las almas a Satanás o regresar a Jesucristo. ¿Estarías tú de acuerdo con esto? Yo estoy de acuerdo. Creo que Él está tratando de llevarse a... Él sabe que sus días están contados, que ya viene su fin, y está tratando de arrebatarse la mayor cantidad de almas que puede. Las pláticas que he estado dando, acabo de dar una recientemente en Nashville, Tennessee, y estoy listo para hacer algo similar en Roswell este año. Se llama Bajas de una guerra cósmica, y hablo sobre estos testimonios de cómo las vidas de estas personas han sido destruidas, y ese es el propósito de Lucifer, de robar, destruir, y de quitarnos nuestro regalo divino de la promesa que nos dio Dios, y es lo que está tratando de hacer. Sabes, uno de los testimonios más poderosos del fenómeno de la abducción, y probablemente te topaste con ella en las investigaciones que has hecho, Leah Haley, en su libro Lost is the Key. Y yo cuando andaba en la nueva era siempre tenía su libro conmigo, pero hubo algo en ese libro que me tentó el corazón, y no fue hasta el 2004. Yo siempre la quise conocer a ella. Cuando estuve en una conferencia en Roswell, ella estaba hablando ahí en la misma conferencia, y tuve la oportunidad de conocerla en persona, y ella había sacado su nuevo libro, Unlocking Alien Closets. Y cuando tuve la oportunidad de leer el libro, aquí estoy yo, ya cristiano, y antes tenía siempre su libro Lost is the Key cuando estaba en la nueva era, y dándome cuenta que ella ya se había acercado a Jesucristo, y en su nuevo libro ella establece que finalmente se dio cuenta lo que es todo esto. Es una guerra cósmica, es una guerra por nuestras almas. Ese es el premio. ¿Ves? El enemigo nos quiere robar nuestro regalo divino de salvación eterna y paz eterna, y nuestra oportunidad de unirnos y ser herederos del trono de Dios. Y por eso ha traído esta gran decepción Lucifer, esta nueva era, donde nos hacen creer que existe la gran tecnología de los extraterrestres. Aunque la comunidad secular no lo está entendiendo, ya se están acercando. Antes les llamaban entidades biológicas extraterrestres, y ahora les llaman entidades interdimensionales. Y pues, ¿qué es interdimensional? Estamos hablando de un concepto espiritual, porque solo hay dos dimensiones. Existe la dimensión espiritual y la dimensión física. Y ellos usan este término. Si ellos usan este término, tienen que darse cuenta que están hablando de las escrituras también, y es lo que ellos no quieren tocar, no quieren tratar con la cuestión espiritual, y esto es algo que quiero compartir con la gente en estas pláticas. Por eso nunca cuestionan los testimonios cuando los llevo, cuando realmente traigo las verdaderas evidencias a la mesa. Y siempre les digo, no confíen en Joe Jordan, confíen en las evidencias, y por eso llevo las evidencias. Y nuevamente voy a llevar en julio en Roswell nuevas evidencias. Nuevamente les digo, no me crean a mí, no crean a Joe Jordan, crean en las evidencias y vean cómo las vidas de estas personas han cambiado. Y la razón por la cual ellos no creen y no cuestionan las evidencias es porque no las pueden negar, porque viven en miedo, porque va en contra de sus agendas que están tratando de empujar, y siempre me atacan a mí, sobre mí como persona, de que soy cristiano, pero nunca cuestionan las evidencias, porque las evidencias son innegables, irrefutables. Hay dos cosas
que las Escrituras nos hablan de cómo acercar a una persona perdida a Cristo. Una, aceptar a Yeshua HaMashiach, la palabra de Dios, y compartir el testimonio, porque si estás compartiendo ya el testimonio de Dios ante una persona perdida, tu testimonio, entonces una persona podrá decir, bueno, ese libro que tú lees, la Biblia, es un libro maravilloso, ¿no? Pero ¿qué ha hecho para ti? ¿Qué ha hecho por ti? Y si tú no tienes la capacidad de dar un testimonio de lo que ha hecho por ti, entonces pues no tienes credibilidad ante ellos. Por eso es importante, y por eso puse en el sitio web y le he dado al mundo para que puedan ver por qué es esto tan importante, por las evidencias mismas. Se me ha catalogado como el hombre más odiado de la comunidad de investigación OVNI. ¿Por qué? Porque tengo algo que ellos no pueden negar, que no pueden disputar. Prefieren atacarme personalmente, atacar mi pieza del rompecabezas. Pero lo que yo he hecho es poner esa pieza de rompecabezas sobre la mesa y como investigador poner este rompecabezas, armarlo en cuanto al fenómeno OVNI. Y si lo queremos armar, tenemos que poner todas las piezas del rompecabezas, y lo que ellos quieren es, no quieren mi pieza. ¿Por qué? Porque cambiaría todo el esquema de las cosas de lo que ellos creen que debe ser todo esto. Así es, Joe. Pues obviamente pues este cambio es de que en vez de ser un rompecabezas de 2 dimensiones, sería un rompecabezas de 3 dimensiones. Es la pieza maestra la que tú tienes que armaría este rompecabezas. Y Stan Deyo, en su nuevo libro revisado, Conspiración Cósmica, y en tu libro Comunión No Santa, establecen lo mismo. Estamos tratando de entidades demoníacas que están aprovechándose de su oportunidad antes de que venga Yeshua HaMashiach, porque sus días están contados, y por eso tenemos todos estos problemas en el mundo, para que el mundo entre en un estado de tanto caos y miedo, que yo creo que estas entidades se están alimentando del miedo de la gente. ¿Estás de acuerdo con esto? Oh, estoy completamente de acuerdo con esto. Es una de las cosas que nos enseña Dios a través de las Escrituras, que Dios no es el autor de el caos y la confusión, ¿sabes? Porque si estamos tratando con miedo y confusión, no se trata cosas de Dios, y esta experiencia siempre trae confusión y miedo, y es algo que hay que reconocer, que esto es algo no de Dios. El mundo secular siempre tratan este tema o esta idea de que estas entidades extraterrestres, de que tienen tan alta tecnología, hablan de su tecnología tan avanzada. Pero pues, ¿qué tecnología tienen cuando con un nombre podemos ponerlos en su lugar? El nombre y autoridad de Jesucristo. ¿Y sabes qué me dice eso? Que esto no es tecnología lo que nos están enseñando. Lo que nos están enseñando son sus habilidades. Porque el mundo secular erra en interpretar como tecnología. Es en realidad las descripciones de las habilidades que tienen las huestes angelicales del cielo que han caído. Te referiste a mi libro recientemente, que fue coescrito con un amigo y compañero mío que viene de Sacramento, California, Dave Rufino. Y Dave Rufino realmente escribió este libro. Yo le pedí en el 2005, cuando nos conocimos por primera vez en persona en Roswell, de cómo poder sacar esta información en forma de libro. Yo hablo en público y no me molesta salir en programas de radio y cosas así, pero no le puedo escribir una carta ni a mi hermano ni hermana. Entonces, no sé, como que me bloqueo cuando tengo que poner las cosas en papel, pero vi sus escrituras en su sitio alienresistance.com, y él escribe increíblemente bien, él interpreta muy bien estos conceptos en papel, y le pedí si podíamos juntos poder armar este libro, armar todo esto, y es esta labor que CE4 ha hecho de juntar todos estos testimonios y traerlos ya al mundo de la ufología. Y él, como investigador OVNI, es
lo que logramos una culminación de años de compilar esta cosa maravillosa en este libro. Y el título, Comunión No Santa, Unholy Communion, lo escogimos y Dios me entregó ese título. Dios me entregó ese título para tener la oportunidad de sacarlo en formato de libro. La idea del título es ir en contra del bestseller del New York Times de Willie Strieber, Holy Communion o Communion, que sigue promoviendo en su sitio, promoviendo la experiencia de contacto. Y le quiero decir al mundo que esto que se propone es realmente una comunión no santa con estos seres. En cuanto a... Y el título del libro, Comunión No Santa, Abducción Alienígena, cómo inicia y cómo termina, cómo se detiene. Y si no lo han ordenado, si no han leído los testimonios, hay muchos ahí que pueden leer en el libro y realmente ver la evidencia dentro del libro. Dave ha hecho un trabajo extraordinario. Estoy tan contento de haberlo conocido y de que él puso en palabras todo nuestro trabajo, y lo recomiendo altamente. Y por fin está ahí, ya lo puedes tener en tus manos, adquirir una copia y compartirlo con otra persona. Y junto con la página web, yo sigo dando mis conferencias sobre la comunión no santa. Ya le pongo subtítulos, cambian de vez en cuando, como en el 2009, a la que te referiste en Roswell. Hablamos de la naturaleza espiritual de la abducción. Y ahora tratamos el tema o el subtítulo, Comunión No Santa, que sigo tratando, sobre las bajas dentro de una guerra cósmica. Y no importa lo que diga la comunidad de Hollywood, realmente esta experiencia es terrible, puede destruir tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos. Y es el mensaje que tenemos que sacar. Es una gran decepción que ha sido puesta sobre la humanidad por parte de estas entidades, pero existe la esperanza, una esperanza que queremos compartir con las personas que han tenido estas experiencias y que han abierto estas puertas, de que si tienen una buena relación con Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, que ellos pueden liberarse de esta experiencia y que requiere de una relación real. Y le quiero decir a la gente que esta no es una palabra mágica, porque hay personas que nos han dicho, investigadores, que han usado este nombre y que no les ha funcionado a ciertos abducidos. Y hasta en la nueva era usamos y hablamos de Jesús Cristo, nos referimos a Él como la conciencia crística o Cristo, o de que nada más era un profeta, otro ascendido más, o lo que sea. Pero no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de Jesús Cristo, el Hijo viviente de Dios. Esto es algo que debe ser muy específico. El nombre funciona porque Jesús Cristo conoce a su rebaño. Él sabe cuando uno le llama por la relación que tiene uno con Él. Cuando uno pide esa relación personal con uno. Y es lo único que se requiere. A estas entidades, y créanmelo cuando se los digo, que a través de la experiencia de trabajar con estos testimonios, he visto que existen ocasiones cuando una persona no puede ni pronunciar las palabras, pero están rezando, orando en el Espíritu, pero no pueden hablar con la voz, pero están hablando en el Espíritu a que Jesús les ayude. Y la experiencia se detiene. ¿Y qué nos dice eso? Nos está diciendo no nada más que Jesús Cristo te reconoce como su rebaño, sino que estas entidades reconocen a un espíritu de Dios. Saben que tú eres parte de su rebaño, que tienes esa relación personal con Jesús Cristo, y la tienen que reconocer. Y cuando escuchamos ese término, que el espíritu reconoce al espíritu, estas entidades saben quién es tu maestro. Y si tu maestro no es Jesús Cristo, entonces ellos tienen autoridad de hacerte la vida de cuadritos. Joe, así de fácil es entender todo esto. Y tenemos una sección especial
para ti en nuestro sitio de concienciaradio.com, titulada Comunión no Santa. Pusimos un banner especial referente a Efesios 10:17 para que el mensaje esté claro. También te lo envié en inglés para tu sitio. Y lo que queremos es que, fíjate, en el momento en que el público del sitio empezó a investigar lo de tu trabajo, de los documentos que hemos empezado a tratar de traducir, para que tengan acceso también en el español a tu información, tuvimos muchos emails y tenemos una grabación con alguien que tuvo una abducción y vio tu conferencia del 2009 en Roswell, que está arriba en nuestro sitio. Tuvo una experiencia de abducción que fue tremenda y recordó utilizar, porque ya había aceptado a Yeshua en otros programas previos que habíamos hecho a través de Conciencia Radio, de entender qué es Jesús Cristo, y finalmente él nos dijo que la abducción se detuvo abruptamente porque usó el poder y autoridad de Jesús Cristo. Ahí tenemos un caso exitoso y habrá muchos más, gracias a ti, Joe Jordan, y a todo tu equipo, porque no nada más eres tú, sino sabemos que tienes un gran equipo de trabajo, y reconocer a todas las grandes personas que han salido a la luz pública. Porque en México la ufología es un negocio, simplemente es ¿qué nos querrán decir los ovnis? ¿Qué nos querrán decir los ovnis con sus círculos de trigo y sus naves arriba de la Ciudad de México? Pero personas, periodistas del mainstream, de los medios, están haciendo dinero con esto, dando conferencias de esto, no nada más dentro de la ufología mexicana como Jaime Maussan, que en los Estados Unidos es visto como la autoridad en la materia, sino que, y yo te lo digo, este hombre no entiende ni el concepto de la experiencia y de los ovnis por lo que implica. Y te quiero decir que hay que unir frentes aquí y te apoyamos 100% y esperamos estar en Roswell contigo este 3 y 4 de julio y conocerte a ti, a Paul, por fin, y reunirnos y tal vez comer y platicar sobre esto. Alexander, eso sería maravilloso. Estás invitado el sábado en la noche a comer con nosotros. Tom Horn, el que publicó mi libro del Raiders News Network, él también va a estar ahí en Roswell, también nos invitó a comer. Y cualquier otra persona que quiera ir con nosotros, nos encantaría tenerlos ahí. Si tiene la oportunidad de ir con nosotros y escuchar mi testimonio, mi conferencia, vamos a hablar el 3 de julio, el sábado. Pueden ver el link en mi sitio web, la conferencia de este año, y que Guy Malone ha armado. Va a haber 3 personas que vamos a hablar. Guy Malone va a dar 2 pláticas. Mike Tatar, también de Nashville, va a dar toda una plática sobre la parálisis de sueño, sobre este fenómeno a nivel mundial. Y yo voy a hablar sobre las bajas de una guerra cósmica. Es una conferencia de un solo día en la Biblioteca Pública de Roswell. Se llama La Guerra de los Mundos, la Batalla Invisible. Ese es el nombre de la conferencia de este año. Y vamos a hacer nosotros 3, como dije. Va a ser gratis. Por favor, visítenos. Nos encantaría tenerlos ahí y que coman con nosotros. Tenemos algunos bautizos agendados después de comer y también nos gustaría tenerlos ahí. Va a ser algo hermoso, extraordinario ahí en Roswell. Hemos tratado de tener presencia ahí cada año. Sabemos que 30, 40, 50,000 personas visitan cada año. Pero si podemos darles de alguna manera alguna respuesta a las personas ahí en Roswell, que es la meca del fenómeno ovni a nivel mundial, y que han hecho un festival ahí, y el Museo de OVNIs tiene sus conferencistas, y nosotros tratamos de asegurarnos que también tenemos una representación de la verdad, y la verdad siendo de que viene de los investigadores cristianos en la materia. Lo que tus podescuchas están escuchando en este momento, en esta entrevista, es que están siendo expuestos a la evidencia más poderosa en el mundo el día de hoy, que expone esta experiencia
por lo que realmente es y expone a las entidades detrás de ello por lo que realmente son, y poder detenerlos tal cual con el nombre y autoridad de Jesucristo, y enseñarles que el mensaje que traen no son de Dios, son anticrísticos, y demuestra que son los huestes demoníacos del cielo y lo que son realmente, y tienen que responder a ello, a nosotros como creyentes, y tienen que responder al nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y hay que probar estos espíritus, y es lo que queremos que la gente lo haga. Si tú has tenido esta experiencia, o si la estás teniendo, prueba a los espíritus. Las escrituras nos lo dicen que lo hagamos. Es increíble cómo la gente se involucra con estas entidades durante estas experiencias. Cuando una persona llega y te toca la puerta, tú siempre preguntas quién es. Si es un extraño, quieres saber quiénes son y qué quieren. Pero es increíble que estas personas no lo hacen, ¿no? Cuando estamos tratando con estas entidades, sin saber de dónde vienen, qué quieren, pueden entrar a su mundo, afectarles la mente, su espíritu. Es increíble porque nuestra misma casa no la protegemos. Así es, Joe. Ellos confían en su intuición por el gran plan maestro de algún maestro ascendido. Esa es la gran decepción. Caen en el esquema de control del fenómeno oculto, del ocultismo, que empieza desde atrás, desde los 1700 o 1800 y hasta mucho más atrás, básicamente cuando todas estas personas que fueron a la India, Madame Blavatsky, Alice Bailey, y vinieron para acá y mezclaron el hinduismo con el cristianismo y empezar a meterle a la gente esto y confundirla a través del Lucifer Publishing Company, la editorial del Frente de las Naciones Unidas, esta editorial de la Nueva Era, publicando todos estos libros en todo tipo de idiomas, a través del Lucis Trust. Verán, todo esto es parte de una operación psicológica enorme. Quieren simplemente arrebatar almas, atormentarlas, y paralizarlas, y llevárselas, y torturarlas, y básicamente mucha gente que tiene estas experiencias nos reportan que tienen sueños donde aparece una entidad maligna y les dice: tú me perteneces a mí. Eso es lo que dice, y luego son llevados. Tú me perteneces a mí. Esa es la frase en particular que muchas personas reportan. Y después de que pusimos tu información en nuestro sitio, mi esposa fue atacada, fue llevada, no llevada, pero ella se veía en otro lugar donde estaban otras personas que tenían estas experiencias de abducción, y le dijeron: tú nos perteneces a nosotros. Definitivamente se lo dijeron, y dijo: en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero ella no había hablado a Jesús, a que Jesús le ayudara, y eso es probablemente lo que le llevó a tener la experiencia. Tal vez esto lo edite de esta entrevista, pero la torturaron sobre una plancha. Ella nunca había tenido este tipo de experiencias, jamás en su vida, y finalmente entendió lo que he tratado de estar haciendo en este programa de radio, de aceptar a Jesucristo, y finalmente ya se arrepintió, ya aceptó a Jesucristo, y ya denunció que este es nuestro Rey y Salvador, porque es a través del testimonio como nosotros compartimos que esta experiencia es real. Absolutamente, Alexander. Si lo pensamos, creo que yo no editaría esta parte de tu historia, porque hay cosas fundamentales que me gustaría decirle a tu público. En primera, que tú habías puesto esto en el sitio y fue cuando la atacaron a ella, ¿no? Y esto es algo clave, porque quiero que entiendan esto. Cuando realmente te haces un seguidor genuino de Jesucristo y quieres compartir su mensaje, y esto es con lo que nos hemos topado durante los años, que parte de la guerra espiritual es esto. En el momento que tú saliste a la luz pública a compartir la palabra de Dios, a compartir la verdad, tú ya tienes una base espiritual y ya no te pueden atacar a ti. Pero lo que el enemigo hizo fue atacó a la gente que está a tu alrededor, atacó a tus seres queridos para evitar que tú sacaras esta entrevista, esta información al aire.
Y eso es lo que hemos visto una y otra vez. Cuando realmente te conviertes en un creyente genuino y aceptas a Jesucristo, estas entidades tienen menos y menos poder para afectarte y atacan a tus seres queridos. Y te van a atacar de cualquier forma, a tus amigos, en tu trabajo, en donde sea, hacerte la vida difícil para evitar que tú compartas la verdad. Y tu ejemplo es un ejemplo perfecto de todo esto. Pero ahora ella ya puede estar protegida y tú también tienes un aliado que te puede proteger mientras sigues compartiendo esto, tu esposa. Es un testimonio fascinante y lo recuerda 100% Joe. Vamos a transcribirlo en inglés, su experiencia, para que lo tengan como un caso, para que lo puedan analizar y que nos digan a ver qué piensan. No se la llevó a ninguna nave ni nada, sintió que era un mundo abajo, o sea, un mundo subterráneo, y había mucha gente ahí. Había estas monjas que eran como prefectas o policías. Inclusive estuvo otra persona ahí que ella tenía amiga durante su adolescencia, y estaban estos vórtices. Ya ves esos juegos en un parque que dan vueltas, se suben los niños y empiezan a girarlos en una plataforma y empiezan a girar como carrusel. Habían esos aparatos ahí y abrieron un vórtice y trató de brincar ahí, y fue cuando se detuvo la experiencia, pero despertó agitada, llorando a las 6 de la mañana, muy sacudida, muy sacada de onda. Nunca la había visto así y estaba asustadísima, estaba tan asustada. Y básicamente lo que estamos tratando de hacer es organizar esto para que tú lo puedas revisar en cuanto te lo mandemos. Me encantaría. También tenemos personas aquí en la ciudad que han estado reportando que pueden ver a través de un túnel, como que tienen visión de túnel después de haber tomado 2 litros de vodka, ¿no? Días después empiezan a escuchar voces atormentándolos. Piensan que es un satélite que les está hablando. Pueden ver a través de un túnel otra gente en otro mundo. Los han puesto de rodillas para que tengan epifanías espirituales en el cielo, con ángeles en las nubes. Estas son experiencias reales que estas personas están teniendo, o aparentemente reales, donde literalmente la gente está perdiendo la cabeza con esto. Ya los tratamos de convencer que acepten a Jesucristo, pero no, aparentemente no lo están haciendo porque están tan atemorizados de sus captores, ¿no? Tenemos 3 casos de esto hasta ahorita que nos han contactado y no sabemos realmente qué hacer. Alexander, hacerles entender lo más importante, el secreto más grande del mundo, la habilidad de que tienen ellos de utilizar el nombre y poder y autoridad de Jesucristo para tener estas experiencias. Y esto es lo que los medios no quieren que tú sepas, y los demás investigadores seculares no quieren que se sepa. Y gracias a ti, y estamos muy agradecidos contigo, de que podemos llegarle a más personas y poder sacar este mensaje, porque estamos tratando con seducción de estas entidades. La gente está siendo seducida por estas entidades para que tengan la experiencia. La gente quiere ver estas maravillas y señales divinas, pero hay que tener cuidado porque estas señales pueden ser parte de la gran decepción de estas entidades. La gente pide tener una experiencia mística, algún tipo de experiencia, ya sea por drogas, por alcohol, o a través de estudios metafísicos, meditación o lo que sea. Y esa no es la avenida para alcanzar una verdadera experiencia con el Creador del universo. Esa verdadera experiencia, la experiencia que va a durar para toda la vida, la verdadera experiencia, la experiencia que tiene los frutos de que es la experiencia que te trae paz, amor y alegría y armonía, solo se alcanza a través del Hijo del Creador, o a través del Creador mismo, a través de Jesucristo, el Hijo viviente de Dios. Esa es la experiencia más maravillosa y verdadera que uno puede vivir. Y te lo digo yo, habiendo sido humanista, agnóstico, tengo en mi pasado alcohol y drogas y todo esto.
Pero les digo, no hay alcohol, no hay drogas, ninguna experiencia que pueda ganarle a una verdadera experiencia, una relación con Jesucristo. Y yo soy testimonio de eso. Y yo soy testimonio también, Joe, de eso. Al trabajar con Paul, Joe me mandó tanto material, tantos DVDs, me mandó como 40 DVDs. Leí todo el libro de Eden de Joyce Pugh y realmente me empecé a abrir, y fue cuando Yeshua me contactó. Fue wow, ¿no? Oh my God, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y porque lo sentí protegiéndome, sentí su presencia, lo sentí adentro de mí, en cada parte de mí, y es tanto amor que tiene por nosotros, que nos da la esperanza, la fe que necesitamos para confiar en Él, de que todo va a estar bien una vez que nos saquemos estas cosas del camino, ¿no? Dos cosas antes de terminar que te quiero preguntar, antes de cortar la entrevista, y te agradecemos tanto por tu tiempo, Joe. Una cosa, el libro de Enoch en la Biblia, no estoy diciendo que sea parte de la Biblia, pero bien referenciado en la Biblia, sí especifica la naturaleza de estas entidades demoníacas o ángeles caídos. También está correlacionado con el libro antiguo maya del Popol Vuh y el Chilam Balam, donde es muy similar a la historia del Génesis, donde bajaron estos dioses de la montaña y vieron a mujeres y se metieron con ellas y conspiraron contra la humanidad. ¿Crees que el libro de Enoch 1, no Enoch 2, el cual fue traducido y el Vaticano trató de suprimir, y que finalmente fue traducido en los 1800 como prueba y evidencia de que estos ángeles caídos pueden cambiar de forma, pueden cambiar de tamaño y pueden entrar en nuestra realidad como ellos quieren? Pueden proyectarse como un ovni, como un gato o lo que quieran, no sé, un búho en tu ventana. Estas cosas realmente nos están viendo desde otra dimensión, ¿es cierto? Absolutamente, Alexander. Estamos tratando en esta guerra cósmica con un enemigo que está a un lado de nosotros. No son de otra parte, no vienen de la galaxia o en el universo, están aquí, están en otra dimensión, siendo la dimensión espiritual. La Escritura nos habla de ello, de sus habilidades. El libro de Enoch es testimonio de lo que están haciendo, han hecho, y de las habilidades que tienen. Otra cosa que si vemos ese libro de Enoch, nos habla de los métodos diferentes que usaron para seducir a la humanidad, a través de las ciencias, la astrología, la medicina. Siempre nos traen métodos de seducción para que tomemos un lado, el lado de ellos, y es lo que estamos viendo con las experiencias hoy en día. Están creando la ilusión de la tecnología, y en realidad he escuchado de los mejores investigadores en el mundo cuando se les cuestiona qué es lo que hay detrás del fenómeno ovni, qué es lo que ustedes están buscando, y ellos siempre nos dicen: estamos detrás de la tecnología de estos seres. Y son estos investigadores seculares, de los cuales de la mayoría de la gente depende y confía en ellos, que en realidad están vendiendo nuestras almas ante estas fuerzas, y no les importa, no tienen idea en lo que se están metiendo. Y otra cosa que me gustaría que tus radioescuchas pensaran un poquito sobre el libro de Enoch. Es uno de los primeros libros, el libro de Enoch, que nos habla de qué traman estas entidades. Y sabías, ese libro fue cuestionado durante siglos, pero fue hasta hace poco, y no fue muy bien leído, pero recientemente fue autentificado, y fue autentificado porque fue descubierto entre los rollos del Mar Muerto, los rollos de los pergaminos de los textos Nag Hammadi, exactamente, y eso le dio la autenticidad de estos libros de Enoch, donde realmente ya corroboran la historia de la Biblia,
¿Y en qué año fueron encontrados? En 1947, en febrero o marzo, y para julio de 1947 el enemigo se había dado cuenta que ya su encubrimiento, o sea, su doble identidad ya había sido descubierta, y fue cuando empezó todo el fenómeno ovni en la era moderna, con lo de Kenneth Arnold y la experiencia de la operación Caballo de Troya de ellos con los ovnis en Roswell en julio de 1947, y es lo que hemos estado tratando. Y por eso fue justamente durante el mismo tiempo cuando proféticamente se forma el Estado de Israel. Así es, Joe, y por eso les digo que el tiempo ya está aquí, ya es corto el tiempo. Así es, 1948, cuando se forma el Estado de Israel, en el cumplimiento de las profecías del tiempo final, del final de los tiempos. Y ya el tiempo está aquí, donde nuestro Señor, nuestro Salvador, va a venir aquí a poner orden. Y nada más recordemos Efesios 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a él, a Lucifer, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, así es. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es Efesios 2 diciéndonos exactamente lo que tú nos estás diciendo el día de hoy. Verán, la gente está despertando a esta realidad de abrazar a la Biblia, de abrazar al Evangelio con un nuevo entendimiento, y esto va a ayudar y darles tremendo poder a estas personas que escuchan este programa. Una última cosa, Joe, si me permites. El Vaticano. Corrado Balducci, que ya murió recientemente, empezó a abrirse a la comunidad ovni, a la cuestión de los visitantes espaciales, de que el Vaticano acepta la presencia extraterrestre. Esta es la misma agenda desde que entró Lucifer al Vaticano en 1963, esta corrupción que vemos dentro del Vaticano, adentro del cuerpo de Cristo, básicamente, blasfemando, bastardizando a Dios dentro de su propia iglesia, antes del escenario final que se va a presentar en Israel. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando con respecto al Vaticano en la apertura de que estos son extraterrestres que nos quieren visitar y hablar con nosotros? Alexander, creo que lo que estamos viendo aquí son comentarios muy peligrosos, y creo que estos comentarios están siendo hechos por una de dos razones, ya sea que tienen una agenda que no conocemos o que realmente viven en ignorancia de lo que es esta experiencia. Y yo tengo esperanza que sea la última, pero también tengo la esperanza de que por favor se topen con la información que nosotros estamos compartiendo, y sé que la gente de habla hispana en su mayoría son católicas. Por favor, lean las escrituras ustedes mismos, no dependan de que el hombre les enseñe la palabra de Dios. Por eso Dios lo escribió, por eso quedó escrito, para que tú lo entiendas. Ahí dice que pruebes a los espíritus, prueben a los espíritus. Verán, estas entidades sí responden al nombre y autoridad de Jesucristo. Yo sí creo de que hay mucha gente que teme a Dios, que son católicos bien habidos y que creen en Jesucristo como su Salvador y Creador, pero usan la palabra de Dios para probar a estos espíritus. Tenemos autoridad sobre ellos, eso lo dice la Biblia, y no necesitamos un padre para exorcizar a estas entidades. Tu fe, tu relación personal con Jesucristo te da ese poder y autoridad para poner a estas entidades en su lugar. Si tú ves un ovni, recházalo. Si tú ves un ovni, recházalo en el cielo. En el nombre de Jesucristo te rechazo. Si tienes una experiencia como estas, recházalo y pide en el nombre de autoridad de Jesucristo que esto se detenga. El mismo capítulo de Efesios, el capítulo 6, versículo 12, nos habla de quiénes son estas entidades. Pero el capítulo 6, versículo 19,
nos da las herramientas para poner a estas entidades en su lugar. Y donde dice, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ese es hablarle al enemigo, gritarle al diablo y decirle quién eres tú en el nombre de Jesucristo. Y esa entidad debe responder. Y así es como podemos ganar esta guerra. Exactamente, Joe. Y es muy muy cierto, porque sí existe poder en utilizar el nombre de Jesucristo. Ese libro fue creado por una razón, es un libro sobrenatural en especie, fue puesto en 66 volúmenes por una razón específica, para estos tiempos que estamos viviendo ahorita. Y el Señor el año pasado me reveló en una visión, estaba yo durmiendo o lo que sea, pero fue muy real, y era sobre yo caminando entre dos ríos, y había dos personas caminando al lado de mí, y de repente el agua se subió al cielo, como 1,5 kilómetros arriba en el cielo, y básicamente entré en esta casita que estaba ahí, y pude ver este recorte de una revista que estaba en la pared con un clavo, y decía Daniel 11-12, y cuando leí Daniel 11 y 12, y hablaba exactamente de lo que vi en el sueño, entonces yo sé que el tiempo ya está aquí. Yahshua le está revelando a sus hijos estas experiencias hermosas que nos deja ver de que el momento ya está aquí, donde tenemos que confrontar al enemigo y tener el poder de hacerlo y no tener miedo, porque con el miedo es como estos seres ganan. Y entiendo perfectamente bien lo que estamos viendo ahorita con tu retroalimentación rápida, con el escalamiento de los ejércitos en el Medio Oriente, donde estamos viendo ya escalamiento de los ejércitos en Corea. ¿Crees que la Tercera Guerra Mundial se está creando artificialmente para crear otra gran decepción mundial, para que eventualmente después de esto estas entidades o lo que sea van a salir en el aire y se van a mostrar a la gente del planeta? Yo creo que sí, esa es una muy buena posibilidad, pero lo digo como una opinión. No sé con certeza. Veo muchas cosas que están alineando, que sí nos ponen a cuestionar de lo que está pasando en el mundo. En la reciente conferencia que di en Nashville se hablaba la conferencia del fin de los tiempos, y el director hizo algunas entrevistas con nosotros, los que hablamos ahí, para su proyecto de video, y me preguntó si yo pensaba que estábamos en el fin de los tiempos, el fin de los días, y le dije, el día de hoy puede ser tu último día, puede ser mi último día. No me concentro mucho en la parte de la escatología de esto, pero la gente que está teniendo estas experiencias demoníacas, que está afectando sus vidas, en cuanto a ellos ya están en el fin de sus días, pero sí existe una esperanza de liberarse de esta experiencia, y yo vivo por ello hoy, y exhorto a la gente que se mueva hacia adelante y viva su hoy por hoy. Exactamente, Joe, es que ahorita que vemos con el colapso de la estructura vaticana como está, como dice en Revelaciones 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Es básicamente lo que estamos viendo aquí. La mayoría de la gente en México son católicas, pero no es gente que va a la iglesia. Son católicos por compromiso, por tradición, digámoslo así. Y muchos están perdidos, especialmente adolescentes, que están tratando de ver un camino de entendimiento en este mundo caótico en el que están. Y es a través de este programa que nosotros les decimos a todos ellos, por favor, entiendan, ser cristiano no significa que tienes que ser parte de las masas cristianas que vemos también perdidas en este movimiento evangélico que vemos en el mundo, sino de algo interno, de una paz interna
de estar en paz con su creador Yeshua HaMashiach, de trabajar adentro de uno, no afuera. Fortaleciéndose adentro es cuando ya pueden empezar a predicar la palabra de Dios a los demás, pero aceptar realmente de Yeshua HaMashiach la sangre del Cordero. Y te agradezco, hermano Jordan, por estar con nosotros. ¿Algún último mensaje para nuestro público? Lo último que quiero compartirles, un recordatorio de nuestra página web, ce4research.com. Si tú estás teniendo alguna experiencia o asuntos que quieras tratar con nosotros, por favor, compártanlas con nosotros. Las evidencias están ahí, los testimonios están ahí, y los testimonios son la evidencia. Yo nada más soy una herramienta de Dios para que esto salga a la luz. No se trata de mí ni de mis compañeros, sino de las evidencias del nombre y autoridad de Jesucristo que puede detener a estas entidades. Y ese es la evidencia más importante en el mundo hoy en día. Y ya ustedes tuvieron una oportunidad de escucharla, de entenderla, y ahora ustedes la pueden compartir con otros. Ok, Joe. Gracias. Para cualquier persona que tenga alguna pregunta, hay una forma de contacto ahí en tu página web y les pueden escribir y ustedes ya estarán en contacto con ellos. Una última cosa, Joe. Te voy a enviar unas imágenes, Joe, de estos etiquetas o calcomanías que vienen adentro de los productos chatarra en México, papitas, galletas, etcétera. Y más o menos en el 2003, 2004 salieron unas etiquetas de la compañía de galletas Gamesa metiendo calcomanías similares a tatuajes y eso, donde ponen estas entidades grises haciendo estos símbolos extraños con sus manos, pidiendo que se unan a ellos, pidiéndote que te unas a ellos, que estábamos aquí para ayudarte, y estos símbolos raros adentro de estas tarjetas. Y empecé a revelar esto a las mamás y a los papás de hijos, de niños, que tengan cuidado con esto, porque esto es lo que están jalando a los niños a esta experiencia de abducción. Cuando vemos áreas o lugares donde vemos estas conferencias que dan, donde estas entidades son buenas y que nos dan un mensaje de esperanza para la humanidad, porque el mundo ya se está colapsando, hay que confrontarlos ahí diligentemente con el nombre y poder de Jesucristo, y compartan con ellos la página de Joe Jordan, ya sea él o ella, quien sea que sea. Sepan entre toda la población de que hay esperanza. Denles una tarjeta de presentación o lo que sea, para que la gente pueda estar más consciente de esta realidad, de esta guerra cósmica que estamos confrontando. Y aunque estemos en cuerpos de carne, recuerden que esta guerra no es de carne y hueso, sino es una guerra entre mundos espirituales de arriba y de abajo. Absolutamente, Alexander, esta es una guerra de los mundos. Es la guerra invisible. Gracias, Joe. Gracias, tengo muchas ganas de verte allá y ojalá podamos seguir haciendo más programas, y gracias por la oportunidad de poder acercarme a la comunidad de habla hispana. Yo solo sé inglés, pero me encanta esta oportunidad de poder llegarle a otras personas en el mundo. Y dile a tus radioescuchas que escuchan esto en español y la traducción que tú estás haciendo, por favor compártanlo, porque tengo un corazón muy muy grande y abierto para la gente de habla hispana, y sé que están viviendo las mismas experiencias igual que nosotros, y sepan que estamos con ustedes, y les abro mi corazón, les extiendo mi mano de ayuda y podamos ayudarles desde Chile hasta España, Latinoamérica, Estados Unidos, California, Texas, México y Europa, Japón. Esto es Conciencia Radio. Muchas gracias por haber escuchado. Por favor, Padre Yeshua HaMashiach, protege y envuelve a Joe Jordan y todo su equipo con tu sangre, a nosotros también. Que nos ayudes a confrontar al enemigo con el poder y autoridad de tu nombre. Amén.